Dios le bendiga, es un gusto saludarlo, es un privilegio poder servirle y poder llegar hasta donde usted está a través de estos medios de comunicación que son las redes sociales. Es una bendición, amén. Así de que gracias por ser parte de este canal, gracias por suscribirse, gracias por darle like y gracias por compartir estas enseñanzas a través de estos videos, amén. Lo que hoy vamos a estar compartiendo es un consejo que viene de la palabra del Señor para nuestras vidas y que no solamente beneficia a nosotros en el presente, sino a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y eso es algo muy importante. Y es algo que vemos es que debemos de entender es que de todo aquello que recibimos, de un salario, o sea, de una herencia, o sea, o el resultado de una ganancia en una empresa, es que no lo deberíamos de gastarlo todo, sino que debemos de ahorrar para el futuro. Y eso es lo que estamos viendo, lo que vamos a estar viendo es el ahorro, cómo ahorrar según lo que nos enseña la palabra del Señor. Y es algo muy importante, ¿verdad? Para que podamos dejar un futuro, dejarle algo a nuestros hijos para que ellos puedan, ¿verdad?, continuar. Y no solamente nosotros, sino que enseñarles o prepararlos para eso. Y vamos a iniciar desde lo que nos enseña el rey Salomón en el libro de Proverbios. Y es algo muy importante. Salomón le enseña a sus hijos. Un proverbio es una frase corta que nos enseña un principio, ¿verdad? El proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios, o sea, la aplicación de la palabra a nosotros en todo tiempo. Y el Proverbios capítulo 21, verso 20, esta frase corta que nos enseña un principio, dice: el sabio ahorra para el futuro, pero el necio derrocha cuanto tiene. En otra versión dice el sabio ahorra para el futuro, ¿verdad? Y dice el necio o el tonto todo lo derrocha. Y esto es lo que debemos de aprender. Si somos sabios, vamos a ahorrar para el futuro. Si no somos sabios, vamos a gastarlo todo cuanto tenemos. O puede ser que cuando ya recibamos el pago de nuestra semana o de mes, ya lo debamos todo. Entonces es algo muy importante. Recuerde que hablábamos acerca de que las deudas no son malas, pero usted no puede obtener una deuda, ¿verdad?, más allá de sus ingresos. Y cuando digo más allá de sus ingresos, es de que usted puede tener una deuda no en base a sus ingresos, sino en base también a aquello de lo cual a usted le queda después de que usted haga suplido todas sus necesidades. Y eso es algo muy importante. Pero si no puede y no necesita meterse en una deuda, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque su meta suya debe de ser siempre tener un ahorro. Y la palabra del Señor nos enseña eso en este proverbio, así que el sabio ahorra para el futuro. Entonces nosotros sabemos que años atrás era tonto ser conocido como un derrochador, porque nos enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos, era que un centavo ahorrado era un centavo ganado. Un centavo ahorrado era un centavo ganado. O sea, en otras palabras, que si no había un ahorro, no se estaba ganando nada, ¿verdad? Porque todo aquello que uno gasta o lo malgasta, pues ya es muy difícil volverlo a traer. Entonces, algo muy importante. La manera de ganar es ahorrar. No es cuánto a veces le llega a sus manos, sino es cómo usted guarda eso, cómo usted gasta su dinero. Porque si sus entradas son bastantes, es un nivel alto, pero también así son sus salidas, algo está sucediendo mal y algo estamos haciendo mal, por lo cual no estamos siendo buenos administradores. Y la inteligencia no está solo en lo que a usted le entra, le llega a sus manos, sino en aquello que usted está preservando, aquello que usted está cuidando, ¿verdad? Sin poner nuestra confianza en eso, pero sabemos que es de sabios ahorrar. Esto es algo muy importante. Entonces, las personas compraban solo cuando tenían el dinero, ahorraban para lo que querían y se aseguraban de dejar algo para el futuro. Es algo muy importante, que las personas solo compraban cuando tenían el dinero. En otras palabras, si no tenían dinero, no compraban.
Mi mamá siempre nos daba un consejo cuando queríamos algo y no había dinero. Ella nos decía, confórmense solo con ver, ¿verdad? Y hay veces que uno tiene que conformarse solo con ver o solo conformarse con que otro lo tenga, porque si no tenemos el dinero, pues lógico, no se debería de comprar. Pero si como no lo tenemos, nos metemos a una deuda o no gastamos lo que tenemos y aún lo que no tenemos, eso demuestra que hay falta de sabiduría en nosotros. Entonces, si las personas compraban solo cuando tenían el dinero, ahorraban para lo que querían y se aseguraban de dejar algo para el futuro, ¿verdad? Si compraban solo cuando tenían el dinero, entonces, ¿qué era lo que hacía? Ahorraban, ¿verdad? Para lo que querían y se aseguraban siempre de dejar algo para el futuro. Y eso es algo que nosotros debemos de mantener, esos principios, y son muy importantes. También recordamos, y lo haríamos de aplicar a nuestra vida, es que el carácter de una persona era juzgado por su habilidad para ahorrar y proteger un conjunto de valores, ya fuera dinero, productos o moral. Eso es algo muy importante. El carácter de una persona era juzgado por eso, por su habilidad para ahorrar y proteger un conjunto de valores. Entonces, cualquiera que sea las circunstancias, no podemos comprometer, ¿verdad?, nuestros valores, ¿verdad? Es algo muy importante, ni lo moral, es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Entonces la gente entendía que la sabiduría de ahorrar para el futuro era algo muy importante, y es lo que en estos tiempos debemos de hacer, que la sabiduría de ahorrar para el futuro es muy importante. El principio del ahorro desarrolla una actitud valiosa en todos, de todos, porque una persona que derrocha del dinero, que derrocha sus bienes, es una persona que no demuestra sabiduría, y tarde que temprano va a aprender de una manera muy dolorosa, y no quiere Dios que eso suceda, pero puede hacer que nosotros estamos trayendo eso a nuestra vida porque no estamos siendo sabios. Nuestros pensamientos, si lo hacemos, nuestros pensamientos estarán en preservar las cosas. Las cosas hay que preservarlas, hay que cuidarlas. Una persona que no cuida sus cosas, que no cuida lo que tiene, es una persona que también demuestra que no ahorra y que es una persona que le gusta derrochar los bienes. El hacer que las cosas duren más tiempo también demuestra un buen carácter. ¿Cómo va a hacer usted para que sus cosas duren más tiempo? Cuidándolas, dándole mantenimiento, ¿verdad? De una manera, o poniéndolas a trabajar, a funcionar, es algo muy importante. Mantener las cosas en buen estado, eso es algo muy importante. Y darle más uso a las cosas que ya tenemos. Si usted tiene algo y usted no le está dando uso a eso, va a llegar un momento donde que se va a llegar a deteriorar, va a llegar a un momento que ya no va a servir, y no porque le dio el uso, sino porque nunca lo usó y después lo tiró, y usted habrá perdido dinero ahí. Eso es algo muy importante que usted debe de practicar. Eso es algo que debemos de entender, debemos de cuidar las cosas, preservarlas más, ¿verdad? Dándoles el uso si lo tenemos, ¿verdad? Es algo muy importante. No puede tener algo si no le va a dar uso. Eso es como una pérdida para usted. Entonces es algo muy importante. Y eso hará que paremos de gastar precipitadamente y nos obliguemos a pensar en la calidad y en el valor del producto. El punto que cambiará nuestro pensamiento de que, ¿qué puedo comprar? A gracias, Dios mío, por lo que tengo. En vez de estar pensando qué puedo comprar, va a cambiar nuestra mente a gracias a Dios por lo que tengo. Eso es algo muy importante, porque como dice el apóstol Pablo, es tener el contentamiento por lo que tenemos, y no precisamente es un conformismo, sino que es de no perder el gozo por aquello que nosotros no tenemos. Esto es algo muy importante. No porque alguien lo tiene, lo quiero yo, no porque alguien lo hace, lo voy a hacer yo. Esto se trata de un valor personal, de un carácter personal, de un perfil que nosotros debemos de mantener, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios, que nos ayuda a nosotros. Algo muy importante que nosotros debemos de entender.
Entonces, no es malo, y no estoy diciendo eso que sea malo pensar en lo que nos gustaría tener. Eso es algo bueno, pero no, o sea, no es malo eso. Si está controlado por un sistema de valores profundos, si se violan los valores, si se violan los principios, entonces sí sería malo. Pero no es malo pensar en aquello que nos gustaría tener si se está controlado por esos valores, ¿verdad? O por esos principios profundos que vienen no solo de la palabra del Señor, sino que hemos practicado y hemos aprendido que nos ayudará a bien. Entonces, al hacer eso que estamos hablando anteriormente, que hablamos anteriormente, nos ahorraremos muchas frustraciones si paramos y nos preguntamos a nosotros mismos las siguientes 4 cosas que le voy a decir. Número 1, cuando usted quiera comprar algo, tiene que preguntarse, ¿lo necesito? Esa es la pregunta, es si lo va a comprar, ¿es porque lo necesita o simplemente solo porque lo quiere comprar? Solo porque lo va a usar en una ocasión. Si usted va a comprar algo que tiene un valor y lo va a usar en una sola ocasión, usted está perdiendo dinero y usted no está siendo sabio en eso. Es algo muy importante. ¿Lo necesita? ¿Sí o no? Número 2 es que si tiene el dinero para pagarlo de contado. Si no tiene el dinero para pagarlo de contado, es mejor no comprarlo. Eso es algo muy importante porque lo va a llevar a obtener una deuda y aunque pareciera que al momento que lo obtiene está barato, pero a la larga va a pagar al doble. Más si es algo que se devalúa en el momento que usted lo saca de una agencia o de una tienda. Eso es algo muy importante. Tercero es, ¿por qué lo quiero? O sea, ¿por qué lo quiere comprar? Eso es algo muy importante porque si no lo necesita y no tiene el dinero al contado para pagarlo, entonces ¿por qué lo quiere comprar? Y eso es algo muy importante. Pregunta número 4 es, ¿cuándo lo puedo comprar? ¿Verdad? ¿Cuándo lo puedo comprar? Si ya se hizo la primera pregunta, ¿lo necesita? La segunda, ¿tengo dinero para pagarlo de contado? La tercera, ¿por qué lo quiero? Entonces, ¿cuándo lo puedo comprar? ¿Verdad? Puede ser porque no tiene la edad, puede ser no tiene los ingresos suficientes, entonces tiene que aumentar sus ingresos, puede ser que necesite ahorrar en otras áreas para pagar esto, para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo lo puede comprar? ¿Para cuándo lo puede comprar? Entonces sería el primer paso, empezar a ahorrar para comprarlo. Es algo muy importante. Algo que pueda ser una necesidad, a veces se puede pasar de una necesidad a un deseo o un capricho, como por ejemplo un carro. Un carro es una necesidad, pero muchas veces es un deseo o es un capricho, simplemente de obtenerlo. Y comprar un carro por pagos es pagar al doble porque se devalúa. Y andar en un carro debiéndolo es lo mismo que andar en un taxi. Eso es algo muy importante, porque como lo mismo puede ser algo como una casa. Vivir en una casa y deberla es lo mismo que estar en un lugar rentando. Es lo mismo porque todavía no es de nosotros. Pero si nosotros ahorramos para lo que queremos, cuando lo logramos tener, porque lo pagamos de un solo, lo vamos a disfrutar más. No vamos a tener frustraciones y no vamos a tener los problemas que se pueden tener a través de haber adquirido una deuda. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender y hacerlo. Entonces, al hacerlo, nosotros hemos desarrollado una sociedad que, al no ser sabios, hemos desarrollado una sociedad desechable de autoservicios y estamos programados para pensar, y así, si lo quiero, lo compraré. Y eso es algo muy importante que debemos de desechar. Muchas veces dice, si lo quiero, lo compraré, me lo merezco ahora, lo pagaré con la tarjeta de crédito y haré fáciles pagos mensuales. Y así tenemos esa manera de pensar. Entonces luego gastamos y gastamos tratando de satisfacernos a nosotros mismos y estar al ritmo de los demás, ¿verdad? Entonces eso es algo que nos lleva a cometer errores. Entonces, tontamente gastamos no solo lo que tenemos, sino además lo que no tenemos. Y así vamos en nuestra vida, los años pasan, llegamos a un momento donde las fuerzas se nos acaban y ya no podemos trabajar. Y entonces a veces puede hacer que sí reflexionemos, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Entonces nos han dicho que prestar dinero o tener crédito es fácil. Eso no es fácil.
como le veíamos, tiene que ver de reputación, tiene que ver con carácter. Si no tiene carácter, no tiene dominio propio, tener una tarjeta de crédito es un gran error para usted. Entonces, estamos bombardeados con tarjetas de crédito preaprobadas y el crédito ofrece 6 meses sin intereses, a veces hasta un año. Dice, no pago por un año y así muchas otras atracciones que nos ofrecen, pero no nos hablan del 37 al 48% de intereses, cifras diferentes a lo ofertado inicialmente. Entonces ellos comprometen nuestra capacidad de pago en los planes cuyos pagos son casi imposibles de cumplir muchas veces, porque lo que al principio suena algo bonito, al final es algo difícil de pagar. ¿Por qué? Porque no te dicen la realidad y entonces al final te das cuenta que estás gastando el dinero, pagando un interés que no era necesario estar pagando. Es algo muy importante que nosotros debemos entender. Entonces, de esa manera están causando dificultades que pueden llegar a destruir nuestra salud y nuestros matrimonios inclusamente. La mayoría de matrimonios trabajan y trabajan pagando una deuda que adquirieron y eso les roba no solo su dinero, sino el tiempo para estar con su familia, su salud y les trae problemas al matrimonio. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Por no ahorrar para comprar lo que querían comprar, sino que terminaron pagando al doble. Y eso es algo que no es de sabios, porque la Biblia lo dice. Aquellos que son sabios, los que sí son sabios, ahorran y construyen para el futuro, planean y gastan sabiamente. Se lo leo una vez más. Aquellos que son sabios ahorran y construyen para el futuro, planean y gastan sabiamente. Es algo muy importante, ¿verdad? No solo tienen una cuenta de ahorro, sino que invierten en propiedades, edificios, negocios personales. Creen en Dios y en ellos mismos. También invierten en otros negocios porque creen en otros y están dispuestos a arriesgar con ellos, ¿verdad? Pero con el tal aquello de sacarle provecho. Recuerde que cuando Dios le pone algo en sus manos a usted, es para que usted lo multiplique y lo ponga a trabajar y no usted lo esconda. Dinero que usted tiene, el ahorro, es importante, pero también a veces es importante invertir para poder multiplicar, porque el ahorro muy difícil se multiplica, simplemente está guardado ahí. Entonces, si usted ahorró $1, lo tiene ahí guardado, ese dólar siempre va a permanecer ahí. Jesús dijo que hubiese sido mejor verlo puesto a trabajar para que eso se multiplicara. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Entonces, no se reducen solo a ser consumidores, sino que se convierten en inversionistas y ahorradores. Las personas sabias, entonces esto es lo que hacen. Cuando las cosas se ponen difícil, ponga atención, cuando las cosas se ponen difícil, la economía se pone difícil, todo nuestro alrededor se pone difícil, los que gastan sabiamente su dinero y ahorran, sí van a sobrevivir a estos. Cuando las cosas se ponen difíciles, los que gastan sabiamente su dinero y ahorran, sí van a sobrevivir. Esto es algo muy importante. Están en paz con ellos mismos, con su pareja, con su familia, con sus tarjetas de créditos y con el banco, porque no tienen problemas con nadie, porque han sido sabios para ahorrar para el futuro. Y esto es algo muy importante. No habrá nada que venga y cause frustración. Entonces también no solamente si entendemos que si nuestros países hubiesen practicado este principio de ahorrar y gastar sabiamente, así no estaríamos comprometidos con una deuda externa tan elevada como a veces tienen nuestros países. Dios tiene la manera correcta que funciona. Él trae paz a nuestras familias, nos quita la presión y la frustración en nuestras vidas. Nuestros hijos y nietos nos agradecerán por ser un ejemplo de vida a esto. Entonces, si no queremos atender a este consejo, tarde o temprano tendremos que aprender a usar el sentido común y a vivir por sus reglas. Si no escogemos hacerlo ahora, muy pronto seremos forzados a hacerlo. Entonces, mi consejo es, no seamos ignorantes, no seamos tontos, sino sabios y aprendamos cómo ahorrar para el futuro. Como por ejemplo,
el agua. El agua, que es un H2O, esto lo hace que es un líquido bastante limpio y bien para su cuerpo. Si nosotros cambiamos y le agregamos a esto el oxígeno, o nosotros le quitamos y le ponemos otro producto, hacemos de esto algo saludable, algo que puede dañar nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con las leyes de Dios. Las leyes de Dios son para que nosotros las cumplamos, los principios, los consejos de Dios. Si nosotros violamos esas leyes, entonces estamos cambiando la ecuación, y cuando nosotros cambiamos la ecuación, cambiamos los resultados. Entonces hay un desorden en nuestras finanzas, y ahí es donde viene el caos a nuestra vida. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. El Proverbio capítulo 22, en el verso 3 dice: el prudente dice, ve el peligro y lo evita, ¿sí? El insensato sigue adelante y recibe el daño. O sea, nosotros sabemos que todos tenemos un invierno en nuestra vida. Entonces, si todos tenemos un invierno en nuestra vida, entonces ya vimos el peligro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a evitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Evitando que venga el invierno? No, va a venir el invierno. Simplemente tenemos que prepararnos para cuando el invierno venga. Ejemplo, la hormiga. La hormiga trabaja en el verano, ahorra y guarda su producto en el verano. Cuando venga el invierno, ella está en paz, no tiene problemas, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito, no tiene problemas con el banco, no tiene problemas con nadie, porque ella está con paz consigo misma, con los suyos, porque fue sabia. Evitó, ¿verdad? Eso, no el invierno, sino que pasar dificultades en el invierno. Se preparó para eso. Entonces, algo muy importante. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 11, dice: entre más riquezas se tienen, más gastos hay. Otra versión dice: entre más riquezas hay, más abundan quienes la consumen. Y eso es algo muy importante. Lo único que se gana con tener riquezas es contemplarla. Lo único que se gana con tener riquezas es ahorrándolas. Es lo único. Porque si usted tiene riqueza, usted le llega riquezas y así como lo llega, se la gasta, entonces no ganó nada. Recuerde, lo único que se gana es aquello que se ahorra. O sea, dinero ahorrado es dinero ganado. Lo único que se gana es aquello lo cual usted ahorra. El resto es una pérdida. Y eso es algo muy importante que usted debe de entender. Suplir sus necesidades, el resto es para ahorrarlo. Uno nunca ahorra para derrochar su dinero, nunca ahorra para malgastar. El ahorro es para cuando venga su invierno, para dejarle a sus hijos. Amén. Esto es algo muy importante. Y termino con esto. Detrás de cada hombre hay una mujer que ahorra para sus hijos. Se lo repito una vez más. Detrás de cada hombre hay una mujer que ahorra para sus hijos. Amén. Es algo muy importante. Que el Señor me le bendiga y que el Señor guarde sus pensamientos, que el Señor haga que esta palabra de Él, ¿verdad?, le edifique su vida y sea un refrigerio para usted, para sus huesos, y usted sea una persona sabia cada día más. Recuerde, la sabiduría es la habilidad para resolver un problema. Amén. Que el Señor me le bendiga. No lo gaste todo, ahorre para el futuro. Bendiciones y hasta pronto. Gracias por escuchar este video. Gracias por compartirlo. Gracias por darle like. Gracias por ser un suscriptor de este canal. Bendiciones. Que la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos. Gracias. Bendiciones.